El día de hoy vamos a aprender sobre las funciones de base de datos. Entonces, usando la base de datos que se encuentra a continuación, vamos a determinar ciertas cosas. Esta es la base de datos, está azul. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar el promedio final de los estudiantes que están en primer grado. Después, vamos a encontrar la suma de cantidad de asesorías en el ciclo de estudiantes que tienen un promedio inferior a 7 en matemáticas y su fecha de inscripción es en el primer semestre. Luego de esto vamos a encontrar el número de estudiantes que son de secundaria y su cuota de útiles escolares es menor a 1.000.000. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a copiar el título de lo que nos están pidiendo. En este caso es el grado. Entonces, vamos a darle en Command C y lo vamos a pegar acá después de lo que queremos ver, que es el primer grado. Luego de esto vamos ya a poner la función. Entonces vamos a darle en igual a BD, todas comienzan por BD, a promedio. Entonces nos pide cierto tipo de datos, los cuales son pues la base de datos que podemos poner en Command Shift derecha y abajo y ya nos selecciona toda la base de datos. Luego de esto, en el nombre de campo, lo que queremos ver es el promedio final. Cuando ya tenemos esto, quedamos con los criterios, los cuales son los que pusimos al principio de la grabación del tutorial, que serían esto. Luego cerramos paréntesis y ya tenemos el promedio final de los estudiantes que están en primer grado. Lo que nos piden es la suma de cantidad de asesorías en el ciclo de estudiantes que tienen un promedio inferior a 7 en matemáticas y su fecha de inscripción es el primer semestre. Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger el título de lo que queremos buscar, que sería el promedio en matemáticas y la fecha de inscripción. Este lo vamos a copiar al lado y lo vamos a poner como criterios. Entonces, la fecha de inscripción, ¿cómo sería? Sería menor a el 30 de junio del año 2015. Y como nos piden un promedio menor a 7, sería menor a 7, lo ponemos acá. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es, como siempre, poner la función. Y para recordarles que siempre comienza con BD. Entonces sería BD de lo que nos están pidiendo, en este caso es la suma. Y ahí ya nos piden ciertos criterios que debemos llenar para poder hacerla. Entonces, como les dije, Command Shift derecha y abajo para seleccionar toda la tabla de datos de una forma mucho más eficaz, y en el nombre del campo lo que tenemos que poner es la cantidad de asesorías. Después, los criterios que vamos a utilizar, que son los que pusimos previamente, que serían la fecha de inscripción y pues el promedio de matemáticas. Para esto le vamos a dar en Enter y de aquí ya podemos ver toda la suma de la cantidad de asesorías en el ciclo de las personas que tienen un promedio inferior a matemáticas y su fecha de inscripción es el primer semestre. De funciones de bases de datos, de lo que tenemos que hacer es encontrar el número de estudiantes que son de secundaria y su cuota de útiles escolares es menor a 1.000.000. Para esto lo que tenemos que buscar es, como lo hicimos previamente, son los títulos. Entonces, que serían el nivel donde podemos encontrar si es preescolar, primaria o secundaria, y pues la cuota de útiles escolares. Entonces la seleccionamos, le damos en control C para copiarlas y aquí las pegamos. Miramos lo que nos pide, entonces que sean de secundaria, y para el nivel escribimos el valor buscado. Entonces sería secundaria. La cuota de útiles, como nos dice, tiene que ser menor a 1.000.000. Entonces lo que tenemos que poner es que sea menor a 1.000.000 de pesos. Listo. Para esto también acuérdense que todas comienzan por BD
y lo que nos pide es el número de estudiantes. Ok, entonces sería b de contar y ya lo que nos pide previamente, que es la base de datos. Ya expliqué cómo tomarla toda rápidamente, y para esto podemos utilizar el número de registro para encontrar el nombre del campo. Esto no sería válido, sería válido. Y los criterios, ya los que pusimos previamente, serían estos: el nivel en secundaria y la cuota menor a 1.000.000. Listo. Y eso sería todo. Entonces, en este tutorial lo que vimos fueron las funciones de base de datos de el promedio, la suma y pues la de contar. Acuérdense que todas comienzan por BD, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, para empezar tenemos las funciones de suma condicional y tenemos estos 4 ejercicios para aplicar las funciones de suma condicional y contar sí. El primer punto es suma de las cantidades totales de los clientes que son estrato 3 y son mujeres. Para el desarrollo de este ejercicio tenemos esta base de datos en donde tenemos la factura, el cliente, género, estado civil, estrato, crédito almacén, ciudad, código vendedor, código producto y unidades. El paso a seguir para este punto es hacer una suma sí conjunto de las cantidades totales de los clientes que son estrato 3 y que son mujeres. Entonces, tenemos que la función sumar sí conjunto tiene los siguientes parámetros. Necesitamos un rango de suma, que en este caso van a ser las unidades, porque es la suma que nos están pidiendo en el enunciado. Seleccionamos todo esto. Rango de criterios 1, que será los clientes que son estrato 3, es decir, esta columna. Y por último, el criterio lo pondremos en comillas, que en este caso va a ser 3 en número romano. Asimismo, también nos piden otros criterios, que sean mujeres. Por lo tanto, el otro rango de criterios es esta columna de género, que tiene que ser exactamente igual al sexo femenino, que está en la tabla como la letra F. Y esta sería la suma de las unidades totales de los clientes que son estrato 3 y son mujeres. Para el segundo punto, tenemos que hacer una cuenta de las personas que viven en Bogotá y que tienen un crédito en el almacén. Para eso vamos a tener en cuenta un contar sí conjunto, porque tenemos que validar dos criterios. Entonces, el primer criterio son los clientes que viven en Bogotá. Entonces, ponemos esta columna donde tiene las ciudades, y los criterios van a ser Bogotá, porque primero tenemos que validar si los clientes son de Bogotá. En segundo lugar, tenemos que validar si tienen algún crédito con el almacén. Entonces, el rango de criterios sería esta columna de crédito de almacén. Y el criterio tiene que ser que sí tengan un crédito con el almacén. Y esta sería el número de personas que viven en Bogotá y que tienen un crédito en el almacén. Por otro lado, nos piden en el punto 3 la suma de las cantidades totales de los clientes cuyos apellidos empiecen por C. Para vamos a usar un sumar sí conjunto, un sumar sí, en donde tendremos un rango, que en este caso va a ser cliente, un criterio, que será, y aquí es un truco, para buscar a las personas que los apellidos empiecen por C y no tener que poner un nombre por nombre, ponemos la C primero y un asterisco. Ese asterisco simula como las letras que siguen después de la C. Por eso va a buscar a todas las personas que empiecen por C y será mucho más fácil para Excel. Entonces, ese sería el criterio, y el rango de la suma va a ser la suma de las cantidades totales, es decir, unidades. Y esa sería la respuesta. Por último, en el punto 4
nos piden la suma de cantidades totales del vendedor V4. Entonces, para este vamos a usar un sumar sí, en donde tendremos que validar que el vendedor sea el número B4, es decir, esta columna va a ser nuestro rango, el código de vendedor. Y esto, el criterio para esta va a ser que sea V4 y el rango de suma será las unidades. Estas serían las respuestas a nuestros interrogantes.